Saludos. A continuación vamos a analizar la unidad didáctica de amplificadores operacionales, en el cual en esta primera sesión vamos a ver la primera parte de inicio. Si miramos en los contenidos, nos encontramos que vamos a ver una primera parte que es la introducción, que es un amplificador, la estructura interna, circuito equivalente, presentaciones, usuales y luego los dos modos genéricos de funcionamiento, enlazo abierto y enlazo cerrado. Y para terminar, las fuentes de alimentación. A continuación, en el siguiente tema, lo que haremos es estudiar las diferentes aplicaciones. Entonces, empezando por la introducción, tenemos que decir que un amplificador, bueno, los amplificadores operacionales ya nacieron allá en el año 1960 y son unos circuitos que básicamente está basado en un amplificador de muy alta ganancia. Básicamente posee dos líneas de entrada, una entrada inversora y otra entrada no inversora, dispone de una salida y dispone o puede disponer de dos fuentes de alimentación simétricas, una positiva y una negativa. En lo que se basa el funcionamiento del circuito es que la tensión de salida es igual a la ganancia del amplificador operacional multiplicado por la diferencia entre las dos tensiones de entrada, es decir, dV2 menos V1. Entonces, en este caso, estos circuitos, como tienen una ganancia muy elevada, lo que sirven es para conseguir unas amplificaciones muy grandes. El hecho de que se les llame amplificadores operacionales viene en función de las primeras aplicaciones que se le dieron. Realmente no son amplificadores operacionales, sino que, como veremos más adelante, los amplificadores operacionales están basados en un amplificador diferencial, como podemos ver en esta parte que tenemos aquí. Es decir, el circuito elemental es este amplificador diferencial en el que podemos ver dos entradas, la entrada inversora y la entrada no inversora. Entonces, este amplificador amplifica en función de la diferencia entre las dos entradas con que nos encontramos aquí. Entonces, bueno, pues realmente es un amplificador diferencial. Como hemos dicho antes, tiene dos fuentes de alimentación simétricas, la positiva y la negativa, y el hecho de que se les llame operacionales es porque una de las primeras aplicaciones, como veremos más adelante en las aplicaciones posteriores, fueron los circuitos sumadores y restadores. Es decir, era un sistema muy cómodo y sencillo de realizar circuitos sumadores, restadores, multiplicadores y divisores. Con lo cual, la primera tendencia ya por los años 60 fue utilizar estos circuitos como los primeros elementos de cálculo. Posteriormente se vieron una serie de problemas en los cálculos analógicos, sobre todo en la parte de disipación de potencia, que conllevó a desistir de este tipo de aplicación. Y bueno, pues si a partir de entonces se utilizaron como amplificadores diferenciales o incluso, como veremos luego, comparadores, pero pues bueno, pues se quedaron ya con el concepto de amplificador operacional. La estructura interna, como hemos dicho antes, está compuesto de diferentes elementos, como tenemos aquí. Si miramos la estructura interna de un amplificador operacional típico y tradicional, que es el Micro A741, que si buscamos las características del Micro A741, escribimos en el buscador Micro A741 y nos van a aparecer las casas que contienen este operacional. Entonces nos encontramos que una de las primeras casas con que nos encontramos es con Texas Instruments. Entonces si entramos aquí en Texas Instruments, nos va a aparecer, nos va a cargar la hoja de características del 741. Entonces escogemos el LM, por ejemplo 741, que es este que tenemos aquí, en el que, como podemos ver en su constitución interna, lo encontramos aquí delante, pues nos podemos encontrar, como hemos dicho anteriormente, que tenemos dos entradas, la entrada no invertida y la entrada invertida. Y de por sí forma un amplificador diferencial, en el que básicamente un amplificador diferencial, el circuito elemental está compuesto por dos transistores con esta configuración, más, dicho de una manera, más directamente conectados a una resistencia, tal y como se puede ver aquí esta. Con lo cual, lo que vemos es que este amplificador me va a amplificar la diferencia de tensión entre las dos entradas. Dispone también de otra serie de elementos, como podemos ver aquí, otra serie de bloques, pero bueno, pues son bloques
pueden estar hechos aquí unos bloques, un seguidor, una etapa de compensación de offset, dispone también de un seguidor de emisor, para obtener aquí a la salida, como podemos ver aquí, obtener aquí a la salida la tensión de salida que, como hemos comentado, es la ganancia multiplicado por la diferencia entre las dos tensiones de entrada, la inversora como la no inversora. El hecho de que a una entrada se le llame inversora y a otra no inversora reside de esta característica que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, la tensión de salida es igual a la ganancia del amplificador, que veremos que es muy grande, por el producto de V2 menos V1. De forma que nos damos cuenta que si V2 es mayor que V1, la entrada no inversora es mayor que la V1, esta resta me va a dar un valor positivo que multiplicado por la ganancia me va a dar a la salida una tensión positiva. Mientras que al revés, si la que es mayor es la V1, esta que tenemos aquí, como la resta entre V2 menos V1 va a ser negativa, la tensión de salida va a ser un valor negativo. El hecho de que sea aquí se les marca como más y menos, no quiere decir que aquí haya que meter una tensión negativa y aquí una tensión positiva, sino que este más indica la no inversión y este menos indica la inversión. Dicho esto, lo que tenemos que tener en cuenta son las características generales. Y las características generales, esto es muy importante, esto que vamos a comentar ahora, pues son las siguientes. En este modelo que tenemos aquí, la tensión de entrada a la VIN representa la diferencia entre V2 menos V1. Punto. Rin es la impedancia de entrada del circuito, es decir, la impedancia que presenta el amplificador inversor con respecto, en este caso, al generador que me genera la VIN. El A0 es la ganancia en tensión de este circuito, se representa aquí con un generador interno. La R0 es la impedancia de salida del circuito y la tensión de salida V0, como hemos comentado antes, será la ganancia del circuito por la diferencia entre V2 menos V1. Eso es muy importante. Ahora bien, idealmente, ¿cuánto debían de ser o cómo debían de ser estas características? En el caso de la ganancia idealmente de un amplificador operacional ideal es infinito. El hecho de que sea infinito va a suponer que luego, mediante, como veremos luego, realimentaciones negativas, vamos a poder controlar la ganancia de nuestro amplificador, no dependiendo en ningún momento del elemento que tenemos aquí, del amplificador operacional, sino simplemente de los elementos o resistencias que yo coloque externamente. La resistencia de entrada idealmente es infinito, con lo cual, y muy importante que no lo ponga en ningún lado, hay que tenerlo muy en cuenta, la intensidad de entrada idealmente va a ser igual a la impedancia de la intensidad de entrada va a ser igual a 0. 0 nanopico idealmente, la impedancia de entrada es 0. Si estamos diciendo que la resistencia de entrada es infinito, pues lógicamente tensión entre infinito me va a dar 0. La impedancia de salida idealmente debiera de ser 0, es decir, debiera de ser capaz de entregar cualquier valor de corriente. Como vamos a ver, esto es imposible. El ancho de banda. El ancho de banda es la gama de frecuencias en las cuales puede trabajar el amplificador operacional. E idealmente también es infinito. Que sea infinito quiere decir que puede trabajar desde 0 hercios, es decir, desde corriente continua, hasta altos valores de frecuencia en corriente alterna. La tensión de salida es 0. Idealmente la tensión de salida es 0 cuando las dos entradas V2 y V1 son iguales. Es pura matemática, V2 menos V1. Si las dos son iguales, la diferencia es 0. 0 por la ganancia, pues va a ser 0. Lo que pasa es que esto no va a ser, como veremos luego, no va a ser del todo verdad. La diferencia de potencial entre las entradas es 0. En la práctica, esto que hemos comentado está muy bien, pero en la práctica no es así. En la práctica, un amplificador operacional normalillo va a tener una ganancia en tensión que puede oscilar entre el orden de los 100 dB, o sea, de 10 elevado a 5, o sea, de 100.000. La ganancia aproximadamente va a ser de 100.000 en el mejor de los casos. La impedancia de entrada hemos dicho que tenía que ser idealmente, que tenía que ser infinito, pero no lo va a ser y puede variar dependiendo del tipo de operacional entre 10 elevado a 6 y 10 elevado a 12 ohm. 10 elevado a 6 es
1 megohm y 10 elevado a 12 son 1 millón de megohms. La impedancia de salida suele ser del orden de los 100 ohmios. El ancho de banda suele ser del orden de 100 kHz a 1 MHz. No quiere decir que es la frecuencia mínima 100 y la máxima 1 MHz, sino que dependiendo del operacional del que estamos hablando siempre desde 0 Hz hasta, dependiendo del operacional, podrían ser, tal y como nos dice aquí, unos valores normales 100 kHz o 1 MHz. ¿No? Y luego, del mismo modo, cuando el voltaje diferencial de las entradas, la diferencia es cero, realmente no va a ser cero. Eso va a exigir que en algunas ocasiones tengamos que colocar un ajuste de offset para que cuando esa entrada es cero, que es difícil de conseguir también, consigamos tener a la salida una tensión de cero. Presentaciones usuales, bueno, pues muchas presentaciones. Una típica en montaje por inserción, pues bueno, pues es un encapsulado típico, un dual inline, DIP, DIP o DIL, DIL, 2, dual, inline, en línea, pin. Entonces, bueno, esta presentación tradicional. Hay algunas presentaciones en las que dentro de un circuito integrado nos podemos encontrar con 4 amplificadores operacionales. Hoy en día habría que hablar de muchas más presentaciones, habría que hablar de todo lo que es montaje superficial. Modos de trabajo con que nos podemos encontrar. Bueno, antes que eso, vamos a analizar las características que acabamos de ver en el LM741. Si yo miro el LM741, este es el integrado, esta es la presentación, también nos podemos encontrar con este tipo de presentación, o incluso con esta otra que no es montaje superficial, pero bueno, es parecida al montaje superficial. Lo que hemos comentado, esta resistencia que se ve aquí es lo que se conoce como el ajuste de offset, es para conseguir que cuando tenemos una tensión de entrada, la misma tensión de entrada, una diferencia de la tensión de entrada a cero, hacer el ajuste para que la tensión de salida también sea cero. Características de este circuito, pues bueno, pues tensiones de entrada de más o menos 22 voltios, potencia de disipación 500 milivatios. Vamos a ir a las importantes. Y las importantes, si nos damos cuenta aquí, tensión de entrada continua, no aparece en esta. Aquí nos aparece input offset voltage, es decir, la tensión de entrada típica que se considera cero es de 0,8 milivoltios. Más cosas, input offset voltage, lo que hemos hablado es del orden de 9 milivoltios. La corriente de entrada, hemos dicho que idealmente, si la impedancia de entrada es infinito, vamos a buscar aquí la impedancia de entrada. Input, resistencia de entrada, idealmente es infinito, pero estamos viendo que un valor típico del 741A es de 6 megohms, que ya es una impedancia de entrada importante. Si esta impedancia de entrada fuese infinito, la corriente de entrada sería cero. Con lo cual, la corriente de entrada, el input, via currents, no es en nuestro caso, no es cero, pero estamos hablando del orden de 30, valor alto, 30 nanoamperios. Recordar que el microamperio es la millonésima parte de un amperio y el nanoamperio es la milésima parte de un microamperio, es decir, casi cero. Los rangos de tensión de entrada son las características, lo más importante. Impedancia de entrada, 6 megohms. Corriente de entrada, nada, 30 nanoamperios. Y otra cosa que tenemos que buscar, que era importante, que hemos comentado antes, que era la ganancia. Entonces vamos a buscar la ganancia en dBs, que estábamos hablando que era típicamente del orden de 100 decibelios, y en nuestro caso estamos hablando del orden de, pues bueno, de los 95, 96 decibelios. Con lo cual, bueno, pues las características reales de un amplificador operacional distan de ser las ideales, pero son muy buenas. Modos de funcionamiento. Tenemos dos modos de funcionamiento, enlace abierto. El modo de funcionamiento enlace abierto es este que tenemos aquí, en el cual lo que tenemos son dos tensiones de entrada, como hemos dicho antes, la invertida y la no invertida. Aquí no hay ningún tipo de realimentación, con lo cual, y tal y como hemos comentado antes, la tensión de salida, la VO,
va a ser igual a la ganancia en lazo abierto multiplicado por V1 en este caso menos V2. La no invertida y la invertida. Entonces, como la ganancia es muy grande, hablábamos del orden de los 100 dB. 100 dB es hablar de 100.000. A nada que yo tenga aquí una diferencia de tensión, vamos a suponernos que a la entrada tenemos una diferencia de potencial de 1 milivoltio. 1 milivoltio por 100.000, 1 milivoltio por 100.000 serían 100 voltios. Ojo, muy importante, 100 voltios. Entonces, yo lo que me voy a encontrar es que la tensión de salida no puede ser 100 voltios, porque la tensión de salida viene en función de las dos tensiones de alimentación que yo tengo aquí. Si yo tengo aquí una tensión de alimentación de 15 voltios, cuando hay aquí una diferencia de potencial de 1 milivoltio por 100.000, hemos dicho que tendría que ser 100 voltios, pero el valor máximo va a ser 15, con lo cual me voy a encontrar que va a ser más 15. Sin embargo, cuando V2 sea 1 milivoltio mayor que V1, entonces en este caso yo me voy a encontrar con la máxima tensión inversa o tensión negativa, que va a ser menos 15. Es decir, con diferencias de tensión aquí entre los dos terminales de más menos 1 milivoltio, voy a obtener a la salida unas variaciones de tensión del más menos 15 voltios. Es decir, esto lo que me está haciendo es comparar las dos tensiones de entrada. Por eso, la aplicación típica es utilizarlo como comparador. Entonces, operación típica en lazo abierto es utilizarlo comparador y por eso se les conoce como comparadores. Un comparador típico y tradicional es el LM324. Entonces, si buscamos aquí el LM324, pues me encuentro aquí con, bueno, pues otra vez en Texas mismo. Descargamos, vemos que es un comparador como tal, no tiene ninguna, en principio, diferencia con respecto a un amplificador operacional, solamente que estos están pensados para trabajar simplemente como comparadores, para que a la salida me dé un 1 o un 0 en función de que una tensión sea mayor o otra. No pretendo hacer ningún tipo de amplificador. Una de las grandes características que tiene esto, como se puede apreciar aquí, es que así como en un amplificador operacional estamos buscando que yo a la salida pueda tener una tensión positiva o negativa, aquí no, aquí yo simplemente busco que haya un 0 o un 1 en función de cuál de las dos entradas sea mayor. Para lo cual no me hace falta, si no necesito una tensión negativa, no me hace falta, aquí, no me hace falta una tensión de alimentación negativa. Entonces, la ventaja que tienen estos amplificadores, o este tipo de amplificador operacional, es que solamente utilizan alimentaciones positivas. Entonces, este es enlazo abierto. Bueno, una aplicación típica de un amplificador enlazo abierto en el cual yo tengo aquí colocada una tensión, una diferencia, un divisor de tensión, de forma que 10K y 10K aquí tengo 5 voltios, con lo cual yo aquí tendré un 0 o un 1 en función de que la tensión en este punto, pase o no pase, sea un pelín mayor o un pelín menor que la de 5 voltios que tenemos aquí. Y siempre hablando en relaciones de, como hemos dicho antes, de mili, de algún milivoltio o incluso menos. La otra forma de funcionamiento es el lazo cerrado. Y el concepto de lazo cerrado consiste en colocar resistencias entre la salida y la entrada. Colocando resistencias entre la salida y la entrada, me voy a encontrar con que voy a tener yo dos tipos de realimentaciones. La realimentación negativa, que es la más utilizada, que lo que hace es mantiene estable la ganancia, muy importante, eso sí tiene un problema, que reduce la impedancia de entrada, de salida y aumenta la impedancia de entrada. Se le llama realimentación negativa porque lo que se hace es, se une mediante resistencias la salida con la entrada negativa, con lo cual provocamos una reducción de ganancia, como veremos posteriormente. Sin embargo, en la realimentación positiva, pues se utiliza para osciladores, en lo que se utiliza, veremos más adelante, se utiliza uniendo la tensión de salida, el punto de salida, con la tensión no inversora. Entonces, bueno, ello nos da lugar a estos dos tipos de configuraciones, nos da lugar a un conjunto de aplicaciones como estas que tenemos aquí, que las veremos poco a poco, es en lo que se va a basar el principio de este curso, o de este apartado del curso.
Entonces, las aplicaciones más comunes son amplificadores inversores no inversores, seguidores de tensión, es decir, pues tensión de entrada, la tensión de salida es igual que la tensión de entrada, pero con la diferencia de que la intensidad de salida es grande y la intensidad de entrada es pequeña. Circuitos sumadores o mezcladores, lo veremos, restadores, integradores y diferenciadores. Tal y como hemos comentado antes, en el caso de los amplificadores operacionales, como yo lo que pretendo es obtener a la salida una tensión positiva o negativa en función de cuáles sean las tensiones de entrada, pues yo voy a necesitar dos alimentaciones. Hay que tener muy en cuenta que lo único que hacemos con estas dos entradas I1 e I0 es controlar la corriente que me circula en este sentido o esta otra. Con lo cual simplemente lo controlo. Es decir, la corriente que yo obtengo aquí a la salida es una corriente que siempre y en todo momento se obtiene a partir de las tensiones de alimentación y no de las tensiones de entrada. Por eso que hemos dicho antes de que a pesar de que el producto de la ganancia por la diferencia de las dos tensiones de entrada nos debiera dar una tensión superior a las tensiones de alimentación, esto es imposible, porque el valor máximo que yo puedo tener aquí a la salida va a ser bien el de la tensión positiva o bien el de la negativa, pero nunca valores superiores a ello. Dicho esto, terminamos con esta primera introducción. Conviene que lo analicemos, lo estudiemos, que lo miremos un poco y pasaremos a continuación, en el siguiente tema, a ver ya las aplicaciones de los amplificadores inversores, que como hemos comentado antes, tenemos diferentes tipos de aplicaciones, como vemos en toda esta lista, y las iremos analizando paso a paso.